Continuando con el desarrollo de los ejercicios de este ciclo 2017-2, vamos a abocarnos a responder las preguntas de esta semana número 8. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Para el primer Wittgenstein, o sea, lo primero que deben advertir acá es que nos están preguntando sobre el filósofo Wittgenstein. Para el primer Wittgenstein, las proposiciones guardan relación con los... Para resolver satisfactoriamente esta pregunta, tenemos que recordar que Wittgenstein consideraba que la filosofía es una actividad que analiza y esclarece el lenguaje. O sea, para Wittgenstein, el lenguaje es el objeto de estudio de la filosofía. A esto se le conoce como giro lingüístico. ¿Y por qué, profesor, el lenguaje es tan importante para Wittgenstein? Porque Wittgenstein dice que el lenguaje hace referencia al mundo y además que con el lenguaje construimos el conocimiento. Precisamente en su gran obra, el Tractatus Lógicos Filosóficos, comienza formulándose la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el lenguaje nos diga algo del mundo? Para responder esta pregunta, tenemos que explicar lo que he puesto en la pizarra y he denominado teoría figurativa del lenguaje. Para Wittgenstein, el lenguaje hace referencia al mundo. La pregunta en este sentido es, ¿cómo es posible que el lenguaje pueda decirnos algo del mundo? Y la respuesta que da Wittgenstein es que lenguaje y mundo comparten la misma forma. A eso se conoce como el isomorfismo. Lenguaje y mundo comparten la misma forma. ¿Cómo puede demostrar eso, profesor? El lenguaje está compuesto ¿de qué para Wittgenstein? De proposiciones. Y las proposiciones hacen referencia a los hechos. Y precisamente el mundo está compuesto de hechos, ¿no? En ese sentido, las proposiciones, como les dije, hacen referencia a los hechos. En ese sentido, Wittgenstein dice que la proposición es una pintura del mundo. O también dice que la proposición representa la realidad. Por ejemplo, ustedes en estos momentos están viendo el video y captan o escuchan en todo caso que estoy hablando, ¿no? Si alguien les pregunta, ¿qué se encuentran ustedes haciendo? Ustedes mediante el lenguaje pueden representar ese hecho del mundo y decir, estoy escuchando las clases virtuales del curso de filosofía de la semana número 8. ¿No? El ejemplo que pusimos en la teoría fue que si ustedes ven un cerro, digamos verde, ¿no? Un cerro digamos con vegetación, ustedes están mirando este hecho, pero también pueden dar cuenta de ese hecho mediante el lenguaje, mediante una proposición, diciendo, tengo al frente de mi persona un cerro verde con árboles, ¿no? Eso es la teoría figurativa del lenguaje. Entonces, volviendo a la pregunta dice, para el primer Wittgenstein, las proposiciones guardan relación con los hechos, ¿no? Con los hechos. ¿No? Entonces, en ese sentido es, ¿no? Proposiciones, si ven acá, tiene relación con los hechos. En la pregunta número 2, de nuevo tenemos a Wittgenstein, ¿no? O sea, están hablando de ese filósofo, ¿no? Tenemos que siempre entender primero, nos están preguntando sobre qué filósofo. Dice, marque la alternativa que contenga elementos de la teoría figurativa de Wittgenstein. Ya comentamos que la teoría figurativa nos dice que el lenguaje hace referencia al mundo. El lenguaje hace referencia al mundo. Y dijimos también que el lenguaje está compuesto de proposiciones
y que las proposiciones hacen referencia a los hechos. Sin embargo, para Wittgenstein hay hechos atómicos y hechos moleculares. Vamos a poner eso. Hechos atómicos y también hay hechos moleculares. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un hecho atómico, profesor? Es la interrelación que se da entre objetos. Vamos a poner eso. Por ejemplo, tenemos un lapicero y un cuaderno. Y tenemos una pelota y una mesa. ¿Cómo podemos relacionar esos dos objetos y expresarlo en un hecho atómico? Diciendo lo siguiente, el lapicero está sobre el cuaderno. ¿Cómo podemos relacionar los dos objetos, pelota y mesa? Diciendo, la pelota se encuentra debajo de la mesa. Profesor, ¿y qué es un hecho molecular? Esto es la combinación de hechos atómicos. Por ejemplo, yo puedo decir, el lapicero está sobre el cuaderno que está sobre la mesa, pero debajo de la mesa se encuentra la pelota. Todo eso sería un hecho molecular, combinación de hechos atómicos. Muy bien, volviendo a la pregunta dice, marque la alternativa que contenga elementos de la teoría figurativa de Wittgenstein. Deducción, falsación, como vimos en la teoría, la falsación es de Karl Popper. No. Juegos, usos del lenguaje, este es el segundo Wittgenstein. Así que no es este del cual estamos hablando, es el primero. Verificación, este es el círculo de Viena, o el neopositivismo. Hechos moleculares, inducción, la inducción de nuevo es el neopositivismo, círculo de Viena. Objetos, hechos atómicos, en efecto, esa es la clave, la alternativa D. La pregunta número 3 ya no nos formula un interrogante sobre Wittgenstein, sino sobre Heidegger, otro filósofo que también vimos. Y formula la siguiente pregunta. Según Heidegger, el ser del hombre se caracteriza por ser... A ver, para Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, la pregunta fundamental en filosofía es la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser o qué es el sentido del ser? Sin embargo, esta pregunta nos lleva a interrogarnos, ¿qué es el hombre? ¿Por qué, profesor, una pregunta nos lleva a la otra? Porque el hombre es el único ser sobre la tierra que se hace la pregunta por el ser. En ese sentido, tenemos que pasar de qué es el ser a qué es el hombre. Y Heidegger da, digamos, una respuesta compleja sobre qué es el hombre. Por ejemplo, vamos a poner acá sus respuestas. Primero, Heidegger dice que el hombre es un ser arrojado al mundo. Si recuerdan la teoría, arrojado al mundo significaba que el hombre no elige nacer. Nosotros no elegimos estar aquí. Nuestros padres eligen por nosotros, digamos, y nos arrojan en ese sentido al mundo. Sin embargo, a pesar de esto, nosotros somos en el mundo libres. Ser libre. ¿Qué quiere decir que el hombre sea un ser libre? Para Heidegger esto quiere decir que el hombre
es un conjunto de posibilidades. No entiendo muy bien eso, profesor. A ver, ustedes, ¿no? Ustedes son hombres. Ojo, cuando decimos hombres hacemos referencia al varón y a la mujer. Y ustedes como hombres tienen varias posibilidades, todos tenemos varias posibilidades. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Ustedes tuvieron que decidir entre trabajar, estudiar y otros quizás viajar. Pero ustedes, que están en el ciclo virtual, y por ello puedo inferir su elección, han decidido estudiar. Una vez que decidieron estudiar, de nuevo tienen un conjunto de otras posibilidades. ¿En qué sentido, profesor? En que ustedes tuvieron que decidir si querían estudiar en una universidad privada o en una universidad estatal. Vamos a poner acá universidad privada, universidad estatal o pública. Pero ustedes que están en el ciclo ordinario virtual de la PRE de San Marcos decidieron una universidad pública, ¿no? Ahora, después de universidad pública, uno puede decidir, hay varias universidades públicas, vamos a poner dos ejemplos, la UNI y San Marcos. De nuevo ustedes tuvieron que elegir entre dos, incluso más posibilidades, la agraria, la Cantuta, vamos a poner dos acá, UNI y San Marcos. Y ustedes decidieron San Marcos. Pero una vez que decidieron San Marcos, luego tuvieron que decidir y elegir su carrera. De nuevo, otra serie de posibilidades. Y después que decidieron su carrera, tuvieron que decidir entre el ciclo presencial y elegir, o el ciclo virtual. Si se dan cuenta, jóvenes, ustedes siempre están eligiendo, ¿no? Somos seres, dice otro existencialistas, somos seres condenados a ser libres. Nosotros siempre elegimos, ¿no? Tenemos varias posibilidades, ¿no? Y elegimos entre estas tantas. Pero recuerden que para Heidegger hay algo que no podemos elegir. Uno puede elegir cualquier cosa. A ver, piensen en lo siguiente. ¿Uno puede elegir, por ejemplo, no morir? No, eso es imposible. Entonces, no podemos elegir morir. Entonces, en ese sentido, somos un ser para la muerte. Por eso Heidegger llama a la muerte el fin de toda posibilidad. Entonces, teniendo bien claro la antropología de Heidegger, que se deduce de la ontología, porque la ontología estudia el ser, la antropología estudia el hombre, podemos resolver la pregunta número 3. A. Cuerpo con tendencias racionales e instintivas, eso no está discutiendo Heidegger. Abanico de posibilidades proyectadas al mundo, muy bien, el hombre es un abanico de posibilidades, siempre está eligiendo entre posibilidad 1, posibilidad 2, posibilidad 3. Por ende, la respuesta correcta es la alternativa B. La pregunta número 4, de nuevo nos interroga sobre el filósofo Heidegger. Y dice lo siguiente. Para Heidegger, los filósofos modernos no centraron su reflexión en él mismo, sino en distintos... A ver, comentamos en la pregunta anterior que para Heidegger, o sea, la pregunta fundamental de la filosofía es ¿qué es el ser? Sin embargo, y esto resulta ser lo paradójico de la filosofía de Heidegger, es que a pesar de que la pregunta por el ser es la pregunta fundamental de la filosofía, Heidegger dice esto en tono de denuncia, que la filosofía ha olvidado la pregunta por el ser. Claro, de buenas a primeras esto puede parecer injusto, porque ustedes recordarán que existe un filósofo como Parménides que considera que el arjé es el ser. Platón reflexiona sobre el ser,
Aristóteles mismo dice y define la filosofía de este modo: la filosofía es la ciencia que estudia el ser en cuanto ser. Cuando Tomás de Aquino hace referencia a Dios, habla del gran ser. Descartes reflexiona sobre el ser. Entonces, una pregunta que fluye de manera natural es: ¿por qué Heidegger acusa de esto a la filosofía, de haber olvidado a la pregunta por el ser, si tenemos una disciplina filosófica que es el ser y que ha reflexionado desde el mundo antiguo sobre esta categoría? Lo que pasa es que Heidegger hace una distinción bastante fina entre ser y entes. Por ejemplo, en el mundo está compuesto de entes. ¿Qué es un ente, profesor? Es una cosa. O sea, traduciendo esto al lenguaje común, esto es una cosa. Un objeto. Un objeto. Por ejemplo, ente 1 puede ser un árbol. Ente 2 puede ser un caballo. Ente 3, bueno, Dios es un ente para Heidegger. Son cosas que existen en el mundo. Lo que dice Heidegger, en realidad, y vamos a hacer una línea divisoria acá, es que la filosofía se ha centrado en estudiar los entes. A esto lo llama Heidegger lo óntico. La filosofía, queriendo preguntarse por el ser, no ha indagado por el mismo ser, sino por los entes, ¿no? Y la filosofía debiera, dice Heidegger, indagar sobre el ser. ¿Qué es el ser, profesor? Según Heidegger, el ser es aquello que hace que una cosa sea. Y preguntarse por esto es para Heidegger hacer ontología. Acá está la ontología. ¿No? Incluso Heidegger es famoso por esta frase: el ser de una cosa no es la cosa. Por ejemplo, tenemos un árbol. ¿El ser del árbol es el árbol? No. El árbol es una manifestación, un ente, pero aquello por lo cual es el árbol, eso es el ser, ¿no? Y por eso Heidegger dice que la filosofía ha olvidado la pregunta por el ser, aquello por lo cual es un árbol, es un caballo, es Dios, ¿no? Pero se pregunta sobre ellos, no sobre la condición, digamos, de posibilidad de ellos, que sería el ser. En ese sentido, volviendo a la pregunta número 4, podríamos decir lo siguiente: para Heidegger, los filósofos modernos no centraron su reflexión en el ser, sino en distintos entes. En vez de preguntarnos por aquello por lo cual existe una puerta, una pizarra, un árbol, un caballo, nos preguntamos por el caballo, por el árbol, o sea, por entes, no por el ser. Muy bien, entonces la clave es la alternativa A. La pregunta número 5 nos formula un interrogante acerca de Karl Popper. A ver, leamos esta pregunta. Para Popper, un sistema explicativo solo puede ser calificado como científico a partir de la posibilidad de presentar... A ver, tenemos que recordar, jóvenes, que a comienzos del siglo XX se discute un problema bastante importante en la epistemología. Es un problema entre cómo yo puedo distinguir las ciencias de las pseudociencias. Este criterio que me sirve para demarcar entre ciencia y pseudociencia precisamente se conoce como el criterio de demarcación. ¿No? Criterio de demarcación. Por ejemplo, le pregunto a uno de ustedes, ¿la biología es una ciencia o pseudociencia? Ciencia, profesor, dicen algunos. Entonces ponemos acá, biología es una ciencia. Les pregunto otra vez, ¿la teología es una ciencia? No, profesor, es una pseudociencia. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene la biología y qué criterio usa uno para decir tú sí eres ciencia y la teología no es ciencia? Eso se conoce como el criterio de demarcación. Y a comienzos del siglo XX también la respuesta usual a esta pregunta era
enunciada por el Círculo de Viena o lo que se conoce como el neopositivismo. El neopositivismo considera que el principio de demarcación es la verificación. Por ejemplo, cuando alguien dice lo siguiente: todos los cisnes son blancos. Cuando alguien dice todos los cisnes son blancos, yo le podría preguntar, ¿y usted cómo prueba eso? Y esta persona me dice lo siguiente: bueno, yo he hecho una prueba 1, prueba 2 y prueba 3. En la prueba 1 he visto que un cisne 1, un cisne X, es blanco. En la prueba 2, cisne Y también es blanco. Y en la prueba 3, cisne Z es blanco. Y por ende, basándome en la inducción, concluyo que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, hay un filósofo que critica este modo de entender y la lógica de la verificación. Porque este científico dice algo bastante inteligente y también cierto. Uno no puede, basado en ejercicios o en individuos particulares, arribar a un universal. O sea, este filósofo llega a decir que tú puedes ver billones de cisnes blancos, pero eso no te da ninguna razón para que tú digas que todos los cisnes son blancos, porque cuando uno dice todos, está enunciando todos los individuos, ¿no? En ese sentido, no se puede verificar, dice él, pero sí se puede falsear, y por eso su método se conoce como la falsación. O sea, cuando tú tienes el enunciado, todos los cisnes son blancos, tú nunca vas a poder verificar eso, porque tienes acá el todos. Pero ¿qué sí puedes hacer tú? Falsearlo. ¿Qué es falsear, profesor? Encontrar un contraejemplo. Es decir, solamente te bastaría encontrar un cisne negro, cisne R es negro, ¿y qué pasa con esta verdad científica? Se viene abajo. Quien hace esa teoría es el famoso filósofo y epistemólogo Karl Popper. Y su corriente, o a la corriente que él funda, se le conoce como el racionalismo crítico. En ese sentido, o con esto, ya teniendo estas ideas bastante claras, resolvamos la pregunta número 5. Para Popper, un sistema explicativo solo puede ser calificado como científico a partir de la posibilidad de presentar contraejemplos, ¿no? Porque eso es falsear. Falsear es encontrar contraejemplos. ¿Qué les quiero decir? Que si en un examen de admisión les ponen el siguiente ejemplo: todos los metales se dilatan. ¿Qué trataría de hacer Karl Popper para saber si esta tesis es científica? Falsearla, encontrar un contraejemplo. En el caso que he dado, un metal que no se dilate. Por eso la clave es la alternativa C. Pregunta número 6. Un médico usa el psicoanálisis para curar a un paciente. Pero esta terapia, miren lo que dice acá, pero esta terapia no es falseable. O sea, no se puede ofrecer contraejemplos al psicoanálisis. Entonces, según Popper, ¿qué tipo de conocimientos ha utilizado el médico? Recuerden que para Karl Popper, que un enunciado científico pueda ser falseable, ¿no?, supone que es un enunciado científico. En cambio, si no se puede falsear, es un enunciado pseudocientífico. Entonces, la clave es la A. Piensen en lo siguiente. Cuando un cura dice, lo que está escrito en la Biblia no puede ser refutado, es decir, no es falseable. Cuando un cura dice esto, Popper le diría que entonces la teología no es una ciencia, porque la ciencia admite posibilidad de ser falseada.
Lo mismo que un psicoanalista, se dice no se puede falsear mi teoría, él está diciendo en otras palabras que su teoría, bueno, al menos para Popper, él está diciendo en otras palabras que su teoría es pseudocientífica. La pregunta número 7 nos formula lo siguiente. Según las teorías geocéntrica y heliocéntrica son porque no hay la posibilidad de compararlas al no poseer un lenguaje teórico común. A ver, un concepto que deben recordar cuando estudian a Thomas Kuhn es el de paradigma. Paradigma, como lo sugerimos en el video, es el modelo teórico que permite describir, explicar y predecir fenómenos de la realidad. Y el caso que pusimos nosotros fue el paradigma de Ptolomeo y de Copérnico. Vamos a ponerlo acá. Paradigma de Ptolomeo y paradigma de Copérnico. Incluso nosotros vimos, ¿no?, la ciencia normal y la ciencia nueva. ¿Qué es la ciencia normal? O sea, el paradigma de Ptolomeo. Es un modelo que explica el movimiento de los planetas, pero que considera que la Tierra es el centro del universo. Sin embargo, en todo paradigma, y en el de Ptolomeo, surgen anomalías. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es un problema que no puede ser explicado en el paradigma normal, en la ciencia normal. Y para explicar este problema, precisamente surge un paradigma nuevo, la ciencia revolucionaria. Lo que hemos puesto en nuestro ejemplo, el paradigma de Copérnico, que explica el movimiento de los planetas, pero ya no considerando que la Tierra es el centro del universo, sino el Sol. Y precisamente el paso de un paradigma a otro se conocía como revolución científica. ¿Por qué ocurre esta revolución? Porque el paradigma de Copérnico, dice Thomas Kuhn, tiene más potencia explicativa. Habría que agregar a esto que para Thomas Kuhn los paradigmas son inconmensurables. Paradigmas son inconmensurables. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que no se pueden comparar, ya que son dos modelos teóricos distintos. ¿Y por qué ocurre eso, profesor? Porque se dieron en tiempos distintos, ¿no? Los paradigmas son inconmensurables, dice Thomas Kuhn. Entonces, tenemos acá, según la teoría geocéntrica y heliocéntrica, no es Popper quien plantea los paradigmas, no es Wittgenstein, tampoco es Russell, tampoco es Carnap, es Kuhn. Y los paradigmas son inconmensurables, la D. Y finalmente, la pregunta número 8 dice lo siguiente. Sobre la epistemología de Thomas Kuhn, ¿es correcto afirmar que la sustitución de un paradigma por otro se produce en la fase de ciencia normal? No, como vimos en el cuadro pasado, se da en la revolución científica o en la ciencia revolucionaria, que es el paso de un paradigma a otro, ¿no? Entonces, la 1 no es. 2. Todo paradigma vigente siempre presenta enigmas. Ojo, una cosa es un enigma y otra cosa es una anomalía. Un enigma es un problema que se puede explicar en la ciencia normal. Por ejemplo, el paradigma de Ptolomeo podía resolver ciertos problemas, esos eran enigmas. Las cosas que no podía resolver Ptolomeo, esas son anomalías. Entonces esto sí es verdadero. Y 3, los paradigmas científicos son inconmensurables, como lo vimos, en efecto, son inconmensurables, por ende tenemos que la clave es la alternativa 2 y 3, por ende es la letra C. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a resolver, ¿no? Vamos a primero leer la lectura y luego vamos a resolver las preguntas abocadas a la lectura, que es una lectura sobre la importancia de Martin Heidegger, o sea, ¿no? Vamos a subrayar eso primero. Nos está hablando de Martin Heidegger, ¿no?
el filósofo alemán fundador del existencialismo. La lectura dice lo siguiente: Martin Heidegger es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, ¿no? O sea, es quizás el más influyente, ¿no?, junto a Wittgenstein. Sus trabajos han sido utilizados por académicos de diversos campos: la filosofía, la psicología, la sociología, la literatura, la antropología, la historia, la religión, los estudios culturales, etc. Al mismo tiempo, es reconocido el esfuerzo que conlleva entender su pensamiento. O sea, es un filósofo importante, pero a la vez es un filósofo difícil de comprender. Por eso demanda esfuerzo, ¿no? Leer Ser y Tiempo, uno tiene que esforzarse. Y en el texto, y en lo que sigue, va a decir por qué es difícil comprender a Heidegger, ¿no? Continuemos. Sin embargo, esto no tiene que llevarnos a desdeñar su obra, y menos a ningunear su planteamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, como no lo entiendo a Heidegger, digo que no es la gran cosa, que no escribe bien y X cosas. No. O sea, la dificultad de su pensamiento, el esfuerzo que debemos hacer para comprenderlo, no debe desdeñar su pensamiento. La obra y el pensamiento de Martin Heidegger tiene que ser comprendida y leída desde su proyecto. ¿Y cuál es el proyecto de Heidegger? Vamos a poner acá, vamos a subrayar, desde el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de él? Romper con la tradición filosófica anterior a él. ¿Y recuerdan por qué quería romper con la tradición filosófica anterior? Porque la tradición filosófica anterior a él había olvidado la pregunta por el ser, porque se había circunscrito a entender los entes. Muy bien. Una forma de realizar esto es inventando palabras nuevas. O sea, Heidegger inventa neologismos, ¿no?, palabras nuevas, que en virtud de la originalidad que pueden expresar, estén libres de cualquier equipaje filosófico tradicional. Claro, cuando uno dice una palabra, la palabra tiene una historia, ¿no? Uno dice idea. Idea nos hace pensar en Platón, nos hace pensar en Descartes. Ese es el equipaje filosófico tradicional. Entonces, Heidegger, para no tener que cargar con la tradición, crea nuevas palabras, lo que se conoce como neologismo. Este método hacia su proyecto le cuesta originalidad y comprensibilidad. Sin embargo, esto no sería contrario a los motivos de Heidegger. Ojo con lo que está diciendo acá, que la idea, o sea, el método de querer crear palabras nuevas, le cuesta un poco de comprensión. O sea, no es un filósofo tan entendible, precisamente porque quiere inventar nuevas palabras, porque quiere cuestionar a la tradición. Sin embargo, esto no sería contrario a los motivos de Heidegger. Él creía que su tarea, y acá viene una línea importante, él creía que su tarea era, antes que proveer respuestas fáciles, definir problemas y provocar en sus lectores reflexiones sobre los mismos. O sea, Heidegger, más que dar respuestas, buscaba que ustedes y nosotros, los filósofos, nos hagamos preguntas y que reflexionemos sobre estas preguntas, ¿no? O sea, la filosofía es preguntarnos más que ofrecer respuestas, diría Heidegger. Así pues, el lenguaje utilizado por el autor de Ser y Tiempo tiene que ser asumido como un reto a la reflexión que apunta a revolucionar la forma misma del pensar filosóficamente. Muy bien, en este caso tenemos preguntas para, digamos, desarrollar tipo ensayo, ¿no? Entonces vamos a poner lo fundamental en cada pregunta. Por ejemplo, interrogante 1. ¿Desde dónde se tiene que entender la filosofía para Martin Heidegger? ¿No? Eso está en esta parte. O sea, la pregunta número 1 está acá. ¿Desde dónde se tiene que entender? Lo mismo que dice ahí, desde su proyecto. Desde su proyecto, que consistía en romper con la tradición. Tradición
filosófica anterior a él, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué debíamos romper con la tradición anterior a nosotros o a él, digamos? Porque habían olvidado la pregunta por el ser. La pregunta número 2 formula lo siguiente. ¿Por qué se considera Heidegger uno de los filósofos más influyentes del siglo XX? ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta se encuentra en la primera, o sea, la respuesta a la pregunta número 2 está en la primera parte. ¿Qué nos dice? ¿No? El texto, en realidad, volvamos, la parte que he señalado del texto, la primera parte, enuncia 2 razones para responder la pregunta número 2. Por ejemplo, vamos a poner acá, el texto sugiere 2 razones. 1, por la influencia que ha tenido en los distintos campos. Que ha tenido en los distintos campos del saber. Incluso el texto señala que en la filosofía, literatura, psicología, sociología y estudios culturales. Y lo segundo, ¿no?, es que es influyente también por lo difícil que es su pensamiento. Y como dice Aristóteles, lo difícil es hermoso, ¿no? O sea, cuando un filósofo es un poco difícil, también eso hace que sus lectores se entreguen mucho más a él para poder comprenderlo, y por eso tiene una influencia bastante notoria en la filosofía del siglo XX. Y finalmente llegamos a la pregunta número 3, que dice lo siguiente: ¿qué intentaba motivar Heidegger en sus lectores? Hemos vuelto al texto para que vean que la respuesta está en la última parte, ¿no? ¿Cuál era su tarea? ¿Qué motivaba? Definir problemas y provocar en sus lectores reflexiones. No dar respuestas, sino provocar pensamientos en torno al problema. Como Kant, atrevernos a pensar por nosotros mismos, ¿no? Más que dar respuestas es eso, la filosofía según Heidegger. Entonces vamos a escribir lo que hemos dicho. Heidegger más que ofrecernos respuestas a los problemas, quería que sus lectores reflexionen sobre los mismos. Bueno, y tiene mucha razón acá, ¿no, jóvenes? Cuando tenemos una pregunta y nos dan una respuesta, nos quitan esa curiosidad y el afán de querer resolver esa pregunta. Entonces, mejor hay que definir bien la pregunta y hacer que los mismos lectores indaguemos sobre esa pregunta. Muy bien. Muy bien, jóvenes, hemos tenido esta clase de la semana número 8 de este ciclo 2017-2 y hemos visto a 4 grandes filósofos. Los 4 son filósofos de muy alto nivel: Heidegger, Wittgenstein, Thomas Kuhn. Ahora, lo importante y en lo que quisiera poner el acento, es decir, que ustedes recuerden, es la lectura de Heidegger, que nos dice lo mismo que Kant, que la filosofía, dice Kant, es atrevernos a pensar por nosotros mismos. Heidegger lo dice a su manera: la filosofía no da respuestas, sino nos quiere hacer que indaguemos nosotros mismos sobre los grandes problemas de la humanidad.